pasado alguna vez que has hecho algo simplemente porque te sentías culpable? Sabes que la culpa te ata a personas, a circunstancias y actitudes. Buenas tardes, soy Rocío Rincón, soy autora de la trilogía Cuando aprendas a volar, y quédate conmigo durante unos minutos porque esta tarde vamos a hablar de la culpa. Bueno, Diamante, pues el tema de la culpa es algo muy interesante. Estos días estaba hablando acerca de principios metafísicos y bueno, los principios metafísicos los vamos dividiendo simplemente para poderlo comprender, porque esto como muy amplio, entonces hacemos como pequeños trozos, pero vas a ver a lo largo de todas las conversaciones que vamos a ir teniendo y todos los vídeos que voy grabando, que realmente todo es un todo y todo está entrelazado. Y en el vídeo que hice ayer, en el directo de ayer, estaba hablando precisamente de la felicidad, ¿no? Y de lo que tenías que hacer o lo que podías hacer para ser feliz, ¿no? Y entonces salió el tema de la culpa. Y luego en uno de los comentarios también alguien pues preguntaba algo así como que qué pasa cuando hacemos algo mal y demás, ¿no? Como un impedimento para ser feliz. Entonces, bueno, todos nacemos con el sentimiento de culpa porque la traemos grabada en nuestro subconsciente, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros y primeramente que nada de nuestros padres. Y nuestros padres de los suyos y así. Y viene de esa creencia primitiva del pecado, ¿no? Del pecado original y de que ya naces con una culpa, con algo de lo cual eres culpable, lo cual tienes que lavar o tienes que redimir para poder ser digno de amor o digno de felicidad o digno de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar eso? ¿Cómo podemos gestionar el tema de la culpa? Pues porque la culpa no se trata de que no la sientas, volvemos otra vez a lo mismo, no se trata de no sentir la culpa o no sentir determinados sentimientos o emociones, porque realmente la función de tu cuerpo es sentir, es tener las experiencias. Así que no te niegues a sentir la culpa, pero sí cuando reconozcas que estás actuando o que estás sintiendo culpa o que alguien te está culpando por algo, ahí es donde tú tienes que analizar de dónde viene esa culpa y realmente para qué te estás encontrando con esa situación, ¿vale? Y es la manera en la que tú vas a poder trascender y gestionar ese sentimiento y poderte liberar, ¿vale? Entonces, la culpa indudablemente la vas a vivir a través de otras personas, porque si no implicas en ello a otras personas, no puedes gestionarla. De hecho, nosotros creemos que estamos separados del resto. La culpa viene de una creencia de que estamos separados, de que tú estás tú estás aquí y estás separado del resto del mundo, del resto del universo, y de que somos duales, ¿no? En la dualidad. Entonces necesitas proyectar esa culpa afuera de ti, como si yo no soy el culpable de las cosas que están pasando, ¿no? Nunca, seguramente que bueno, muchas veces, ¿no? Te has justificado y has sacado la culpa de ti, como bueno, he llegado tarde porque la culpa ha sido de mis hijos que me han entretenido, porque justo cuando iba a salir, lo que sea. O es que la culpa ha sido del tráfico porque una persona atravesó el coche y tal y no podía salir y tal, o no. Yo he actuado de esta manera con esta persona por su culpa, porque si no me hubiera dicho, si no me hubiera hecho, si no me hubiera tratado de esta manera, yo no hubiera reaccionado de esta otra. Entonces no es mi culpa, es la culpa del otro, ¿no? Entonces cuando yo proyecto la culpa afuera de mí, me pasan tres cosas, me pasan más, pero principalmente
principalmente me pasan tres cosas, y es que sufro, es que ataco y es que manipulo. Entonces, sufro por lo que creo que yo he hecho mal. Cuando tengo un sufrimiento, cuando creo que he roto unas normas de convivencia, o unas normas éticas, morales, o creo que he transgredido algo que realmente es en base a normas, pensamientos o circunstancias que otras personas han impuesto sobre mí, sobre mi sistema de creencias, ¿no? Pero cuando creo que he transgredido, he hecho algo mal, eso me causa sufrimiento. Entonces sufro. También ataco, porque la creencia en el que alguien me ha hecho algo, pues ahora te la voy a devolver. Y por esa creencia de que alguien es culpable por algo que me hizo, yo ataco a esa persona y lo justifico culpándole a la otra persona por aquello que me hizo a mí en determinado momento, y por eso yo funciono de esta manera. No es culpa mía, es culpa del otro, es clarísimo, ¿eh? No sé si te sientes identificada o identificado con esto, pero a mí personalmente me sucede, o me ha sucedido, y me sucede muchísimas veces. Entonces no se trata de que no te suceda, se trata de que seas capaz de abstraerte de eso y verlo desde un punto de vista con perspectiva, para que puedas comprender el para qué. Todo te sirve de espejo, y todo te sirve de aprendizaje para que tú puedas saber qué es lo que tú estás proyectando hacia afuera. Es la forma que tú tienes de ver dónde está el error en ti. Proyectar hacia afuera, porque proyectar, fijarse hacia adentro, nadie quiere, o es muy complicado verse mirándose hacia adentro, ¿no? Entonces proyectamos hacia afuera nuestros miedos, nuestros traumas y nuestras debilidades para verlas o creer que están en la otra persona, cuando realmente lo proyectamos porque de alguna manera es nuestro, ¿no? Y la tercera cosa que dije que me pasa es que manipulo, ¿no? Cuando yo me siento culpable, intento hacerse sentir culpable a la otra persona que tengo enfrente, y la manipulo. No sé si te sonará esto de: jolines, con todo lo que yo he hecho por ti, con todo lo que yo estoy sufriendo, con esto que hice y tal, pues bueno, tú verás si te vas a comportar así, si no vas a hacer esto, que sepas que me va a pasar tal cosa, o le va a pasar tal cosa a tal persona, o tú vas a ser culpable de que suceda esto o lo otro, ¿eh? Y entonces tratamos de manipular a alguien, o alguien trata de manipularnos a nosotros a través de la culpa, para poder realmente tapar esa culpa que sentimos nosotros, o que esa otra persona está sintiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que la culpa realmente no te destroce, para que la culpa no te haga añicos? Porque bueno, la culpa es algo, ahora lo vamos a ver nada, un pelín más adelante, pero la culpa es algo que literalmente te puede destrozar, ¿no? Y es una piedra de tropiezo constantemente para muchísimas personas. Si cuando tú más huyes de ello, más quieres ocultar, más te persigue, ¿no? Y más se va a manifestar en tu vida. Entonces tienes que comprender para poder gestionar, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Para que la culpa no te destroce. Tengo aquí algunas anotaciones para no irme del tema, no desviarme, porque quiero ceñirme, ¿no?, a todas las cosas que quiero comentar acerca de esto. Entonces tienes que comprender que realmente tú tienes una conciencia dual, vives en un mundo dual, y realmente si tienes un cuerpo físico es la manifestación, ¿no?, de que estás separado, ¿no? Es la sensación que tienes de que tú estás separado de otras personas. Tú eres tú y otra persona es otra persona, y cada cosa está enfrente de ti, por lo cual
tú tienes la conciencia, la creencia de que estás en un mundo o de que el universo es dual, de que estás en un mundo dual, pero también recuerda que, bueno, como te comentaba, ¿no? Ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, en estos días anteriores te estaba hablando del principio de polaridad, ¿no? Que todo es lo mismo, en la misma naturaleza, pero en diferentes grados, ¿no? Entonces, a la misma vez que todo, que estás dual, en un mundo dual, estás realmente viviendo en una conciencia colectiva. Tú estás conectado al resto de personas. Ya verás a dónde quiero llegar con esto, porque lo que te estoy hablando ahora es de cómo hacer para que la culpa no te destroce, ¿no? Para poder tú disolver esa culpa y comprender, porque realmente la culpa a veces puede llegar a destrozarte, destrozar tus relaciones, destrozar tus sentimientos, destrozar ¿cómo se llama? No me sale ahora mismo la palabra, tu estado de ánimo, incluso destrozar tu cuerpo, porque hay veces que es tan fuerte ese sentimiento que incluso llegas a somatizarlo en el cuerpo y a destrozarte, ¿no? E incluso, bueno, todo este tipo de sentimientos segregan unas sustancias químicas que realmente te causan adicción. Finalmente, si sigues repitiendo y sigues recreándote ahí, bueno, somos adictos a muchas cosas. No quiere decir que bueno, puedes ser adicto a, yo qué sé, al tabaco, al alcohol, a las drogas, puedes ser adicto al chocolate, puedes ser adicto a muchísimas cosas, y la culpa es una adicción que te destroza, literalmente, ¿vale? Entonces, una de las claves que tú puedes utilizar para evitar esto es darte cuenta de eso, ¿no? De la polaridad, de que tú vives en un mundo dual, pero que realmente estás aquí experimentando y eres una conciencia, formas parte del todo, estás en una conciencia colectiva. Con lo cual, ¿qué significa eso? Todo tipo de personas, situaciones, eventos a los que tú te ves sometido o sometida no son casuales, sino son causales. Ya hablaremos del tema de la ley de la causa y efecto. Como te he dicho, todas las leyes universales están entrelazadas y se han como dividido para poderlas estudiar y entenderlas un poco mejor, ¿vale? Pero todo tiene una causa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el pensamiento colectivo, en la conciencia colectiva, dentro de esa corriente de pensamiento, tú vas a tener una serie de experiencias derivadas de aquello que tú realmente piensas o de los programas que tienes cargados en tu subconsciente. Quiere decir, y te vas a encontrar con las personas en cada momento, con las personas y situaciones que te van a servir para exteriorizar eso hacia afuera, para que seas consciente de ello y vivas esa experiencia. Con lo cual, tú actúas por compulsión. Y las personas que te rodean, en tu vida, en tu mundo, actúan por compulsión hacia ti también. Esto es un concepto que a mí me ha ayudado mucho a sacudir esa culpa, aunque vuelva en determinados momentos, en determinadas circunstancias, cuando te haces consciente de que las personas se ponen siempre a tu servicio para que experimentes aquello que está en tu subconsciente, que estás pidiendo a gritos experimentar, pierde el sentido aquello de querer machacar a la otra persona, incluso de querer machacarte a ti, porque tú de la misma manera también actuaste en determinadas circunstancias o situaciones por compulsión para responder a un llamado de otra persona que necesitaba experimentar según qué tipo de situaciones. Lo que tienes que reconocer eso y soltarlo. Si te lo llevas contigo en el tiempo, ahí es donde vas a sufrir, ahí entra en juego el zombie. Bueno, sabes que en mi trilogía, yo no te explico, en la trilogía que yo he escrito, bueno, sabes que
te voy a enseñar el primer libro de la trilogía, que se llama Cuando aprendas a volar, y es el que le da el nombre a la trilogía. Yo no te hablo así directamente de los principios metafísicos, pues mira, la ley del tal, del cual, pero sí te hablo todo eso con ejemplos y con experiencias para que tú integres todo eso, esos conceptos en ti. Entonces hay el segundo libro de la trilogía, se llama Un zombie en Gallumbo, y en este libro vas a encontrar mucho de eso, ¿no? De quién es ese zombie que te habla y que te lleva a experimentar constantemente lo que tú no quieres y cómo lo hace de sutil, ¿no? Para que puedas desenmascararlo y descubrir qué es lo que quieres de ti, porque cuando te haces la pregunta correcta, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere de mí esta situación? Ahí es cuando vas a poderte liberar de ella, ¿no? Entonces el zombie utiliza este tipo de situaciones pues para traer tu pasado al presente y con esto que sigas afectando a tu futuro. Y de esta manera siempre vas a estar metida en un bucle en el que vas a vivir exactamente una y otra vez lo mismo. Por eso volvemos a lo mismo, porque estoy repitiendo situaciones hasta el momento en el que me dé cuenta de esto, lo voy a seguir trayendo al presente, ¿vale? Mira, aquí te voy a leer un poquito del libro Cuando aprendas a volar, en la página 127, si tienes por ahí el libro y te da tiempo, cógelo y puedes leer conmigo, si no pues te leo yo y luego pues lo comentamos, ¿no? Es el capítulo número 4 y se titula El pasado está pisado. Y dice, la mayoría de las personas tienen experiencias con otras y les dan más importancia a lo que estas otras personas ven en ellos que lo que ellos saben que son realmente, y cargan durante años con esas experiencias, con esas etiquetas. A veces las etiquetas son como grandes ruedas de molino amarradas al cuello con las que van arrastrando toda su vida. No sé si has tenido alguna vez la sensación de ir arrastrando por tu vida, arrastrando de una rueda de molino amarrada de tu cuello, ¿no? Por tu camino. Y seguramente hayas visto alguna persona cargar con una situación para siempre. Personas que cargan con una experiencia del pasado que les ha causado muchísimo dolor. Personas que creyeron en lo que otra persona dijo de ellas y transformaron su vida en un infierno solo por llevarse consigo esas palabras para siempre. Conozco personas que ni siquiera pueden ver la foto de alguien porque realmente les hace daño en su corazón, ¿no? En sus sentimientos. Personas que perdieron a un ser querido hace mucho y sin embargo todavía siguen guardándoles rencor. ¿Cómo es posible que algunas personas con solo escuchar las notas de una melodía rompan a llorar desconsoladas porque les transporta a una situación del pasado? No es por el hecho en sí. Porque hay personas que huelan una fragancia y entran en pánico. No puede ser posible que una persona viva en soledad porque recuerda con dolor su relación pasada por años y años y años. Entonces, ¿cómo puede ser posible que sigamos amarrados a nuestro pasado? Y esto nos pasa constantemente, porque cargamos con la culpa. Cargamos con la culpa. Y llegados a este punto, debo hacerte una pregunta. ¿Y tú con cuántas cosas cargas? Bueno, ¿cómo poder una vez que hemos reconocido todo esto, estamos viendo cómo gestionarlo? Ya hemos reconocido y nos hemos dado cuenta de que aunque tenemos la dualidad de vivir en un mundo en el que parece que las cosas que nos suceden están fuera de nosotros, que no tienen nada que ver con nosotros, pero por otro lado formamos parte de una conciencia colectiva y actuamos en todas las experiencias que vivimos
son a partir de nuestros programas mentales, de nuestras previsiones, de nuestras creencias. Entonces, ¿cuál es la clave de todo? Perdonarte, el perdón. Perdónate por esa culpa, suelta la culpa. No eres culpable de esa situación, igual que la otra persona no es culpable tampoco de la otra situación. Cuando tú te pones en el entender, en el entendimiento, y te separas de ponerte tú en el centro como una víctima, te das cuenta de que la otra persona actuó por compulsión, por una creencia que tú tenías de que merecías castigo. La culpa, ten en cuenta una cosa, cuando tú te sientes culpable por algo, eso implica castigo. Y si sientes culpa, si buscas castigo lo vas a encontrar, porque el que busca halla, y el que llama se le abrirá, ¿no? Y el que pregunta obtiene respuestas. Entonces, pregunta las preguntas correctas y empezarás a tener otro tipo de respuestas en tu vida. Entonces, cuando tomas esa perspectiva, es mucho más fácil perdonarte a ti y perdonar al otro que tienes enfrente de una situación o de algo que llevas cargando durante años, ¿no? Liberarte de eso es tremendo, porque cuando tú no perdonas, cuando tú cargas con eso, te estás consumiendo, literalmente te estás consumiendo, incluso puedes llegar a consumir tu cuerpo físico. El odio y el rencor se está demostrado científicamente que depositan sustancias ácidas en la sangre y debilitan tus articulaciones, y tienes problemas de huesos, problemas de artrosis, dolores en el cuerpo. Todo tipo de enfermedades vienen basadas todas en tus sentimientos y en tus emociones. Todo tiene un origen psicológico, ¿vale? Entonces, si te sales de esa culpa, de ese castigo, de querer tú recibir ese castigo y buscar en tu vida verdugos, y tú también ser verdugo de otras personas a la vez, ¿no? Pues vas a subsanar eso y se van a disolver tanto las personas como las situaciones, como los eventos en concreto. Y con esto te quiero decir, con el tema del perdón, que a veces está mal entendido, ¿no? Como yo perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. Y perdonar tampoco implica que tú te tengas que obligar a ti a seguir teniendo relación con una persona. No implica eso, porque entonces otra vez te estás infringiendo tú a ti mismo algo, una experiencia por la cual no quieres, estás haciendo algo que tú no quieres hacer. Tú puedes perdonar a una persona y olvidar, dejar de vivir con ese daño que crees que te hizo y dejarla libre y quedarte libre tú, pero no significa que tengas que seguir conviviendo con esa persona ni teniendo trato con ella, pero sí que ya no lo recuerdes más, no te duela más aquella situación. Ahí sí es cuando sabes que has perdonado, porque comprendiste que aquello que pasó en su momento fue un intercambio de energías, ni más ni menos. Vale, entonces ya estamos terminando con el directo, y bueno, para terminar, realmente quería dejarte con 3 preguntas, ¿no? Para que te las hagas tú a ti misma o tú a ti mismo con respecto al tema de la culpa. Sí, ¿qué consigues tú con sentirte culpable? Si consigues algo, ¿qué es lo que trae a tu vida la culpa? Piénsalo y seguramente tus respuestas vendrán como dolor, tristeza, angustia, impotencia, rabia, odio. La culpa deriva en todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué consigues con ello? Te estás conectando al polo, te estás inclinando
hacia el polo negativo. Recuerda que tienes que mantenerte, ni siquiera inclinarte ni a un lado ni al otro, sino mantenerte en el medio, mantener el equilibrio. Por eso no te niegues sentir todo eso. No eres indigno, no eres como es posible, ¿no?, que te hayan hecho creer que eres indigno por sentir determinados sentimientos, o sentir antipatía, o incluso por sentir odio hacia alguien. Bueno, siéntelo y luego entiende qué es lo que ha pasado ahí, ese intercambio de energía, y suéltalo, pues no te lo quedes ahí para siempre, porque te vas a destrozar. Quédate en el centro, quédate en la mitad, quédate en cero, en el equilibrio, ¿vale? Y luego, ¿por qué lo haces? Acuérdate, cuando haces esto, lo haces porque estás en víctima, te sientes en víctima cuando estás culpabilizándote o culpabilizando a alguien por algo. Estás proyectando esa culpa de tuya, o alguien queriéndola proyectar encima tuya. Entonces sal de ese error, que no es más que un error, ¿no? Cuando lo desvelas, cuando lo descifras, te das cuenta que un error no es culpa, es un error, y un error se puede subsanar, y ya estás simplemente reconociéndolo y dándote cuenta, ¿no? Y luego, por último, la última pregunta, ¿no? Si tú alguna vez has solucionado alguna situación sufriendo por ella, o conoces a alguien que haya solucionado algo. Seguramente que la respuesta es que no, porque es no. Al contrario, cuando te sumas a un sentimiento de sufrimiento y de dolor, atraes más de lo mismo a tu vida y a la vida de los demás, porque expandes ese tipo de sentimiento y ese tipo de conciencia. Así que bueno, te quiero dejar solamente con una cita. No te puedo decir el autor ahora mismo porque se me ha olvidado, me he quedado con la cita, pero solo te digo que no es mía, pero que a mí me impactó y me parece muy acertada para terminar este directo, y la tengo aquí anotada, y dice que cuando perdonamos, el esclavo que liberamos somos nosotros mismos. Te quiero dejar diciéndote que si crees que este directo te ha hecho bien, y crees que le podría hacer bien a alguna persona más, que crees que esto sería interesante que alguna persona recibiera estas palabras, te pido por favor que me ayudes a compartirlo para que llegue a más personas, que me dejes tu comentario, que me dejes tu like, que luego te suscribas a mi canal de YouTube. Voy a colgar este vídeo junto con todos los demás en el canal de YouTube, para que los tengas ahí ordenados y puedas encontrarlos fácilmente. Te quiero decir que tu creación y la mía vuelan juntas ahora, y que te has convertido en un estandarte de luz en este ejército de diamantes. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis conectados y que os habéis ido conectando durante este directo. Ahora miraré los comentarios y os contestaré, porque durante la emisión no los puedo ver, pero me encanta leeros y que me dejéis ahí vuestros comentarios. Así que muchísimas gracias, y nos volvemos a ver mañana. Te amo.